Yo lo primero que quiero empezar es haciéndoles una invitación a pensar como lectores, puesto que solo si somos lectores, solo si nos ponemos en la piel de los lectores, de los compradores de libros, seremos capaces de cuestionar nuestro modelo. Así digamos, mirándonos desde nosotros mismos no nos va a funcionar esto. Entonces yo lo que los invito es pensar, antes de pensar ahora mismo como libreros, cuando os comience a hablar, pensad vuestra experiencia como lector. Y así veréis que es más fácil de entender todo lo que está sucediendo, tanto en los ámbitos del libro impreso, como lo puede ser en el ámbito del libro electrónico. Y además yo creo que precisamente en este contexto, en el contexto de las librerías cristianas, de los libros cristianos, los libros evangélicos, es mucho más fácil porque entiendo y quiero pensar que cuando tienes una librería dedicada a estos temas, estás comprometido con los libros que publicas, con los libros que vendes en tu librería. Y en ese sentido sí te identificas mucho con los lectores, ¿no? Digamos en las librerías generalistas, al librero no le hace falta casi ni leer. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en las librerías es que los libreros ni siquiera leen. Y eso realmente es un problema para el sector editorial generalista y tradicional, puesto que ni siquiera le gustan los libros y tienes a alguien que no le gusta los libros y que comercia con ellos. Entonces, no podemos partir de la base que si no te gusta eso que estás ahí, si no tienes la pasión necesaria para impulsar eso, obviamente no podrás pensar en lo que debes hacer y sobre todo no vas a lograr ese grado de empatía necesario y vital ahora mismo con los lectores. Por lo tanto, lo primero es entender que efectivamente el mundo está cambiando, el mundo de los libros está cambiando, el mundo de los contenidos está cambiando, se está transformando. Y por un lado los lectores pues también lo están haciendo. Es decir, leer ahora mismo un libro, la experiencia lectora de comprar un libro hoy día no es igual ni mucho menos a la que había hace 20 años, y no te digo hace 40 años. Entonces está habiendo una transformación de cómo los lectores pues, se acercan a los libros. Y esta transformación está teorizada y existe y hay múltiples libros sobre el tema de lo que se ha venido a llamar la evolución de la sociedad de la información a la sociedad digital. Y esto es una transformación realmente. Ni hemos dejado de ser la sociedad de la información, esa que se definió en los años 60, 70, con la aparición sobre todo de los mass media, ¿no? La televisión, la radio, los periódicos, así la popularización de todos los medios de información, las grandes tiradas de libros. Y la evolución a esta sociedad digital, ¿no? Donde toda esta información se ha comenzado a digitalizar y en donde seguimos estando, digamos, a caballo, todavía entre salir los domingos a comprar el periódico o debes entrar a internet a leerlo. Entonces, como veis, lo primero, ningún movimiento digital se puede decir que está completo ahora mismo. Por eso ahora no hay que tampoco estresarse ni preocuparse, puesto que estamos en un proceso de cambio y es normal y los cambios se sucederán a distintas velocidades. Pero realmente yo creo que para ver que los cambios pasan a distintos niveles, yo creo que el más obvio y el más evidente es la transformación que ha habido, por ejemplo, al escribir cartas, ¿verdad? Hemos pasado hace apenas 20, 25 años de escribir cartas, ir y ponerlas en un sobre y echarlas al buzón para contarle tu vida a alguien que estaba lejos, a esto. Y es un cambio del que no nos hemos dado cuenta. ¿A qué no? Nadie se planteó algún día, se va a morir las cartas impresas o de nosotros. Es decir, cuando te das cuenta de que un cambio está sucediendo es que no va a cambiar. Los cambios verdaderos en nuestros hábitos de consumo se producen sin que nos demos cuenta. Porque el reemplazo es tan natural que no nos planteamos seguir haciéndolo de la manera tradicional. Como no nos planteamos pasar de la máquina a escribir al computador, ¿verdad? Nadie dijo, bueno, la máquina de escribir tiene que seguir existiendo porque es perfecta. No, simplemente hicimos la transición y aquí no pasó nada, sí fue súper natural. Pues con las cartas nos pasó esto y nadie reflexionó, no hubo falta teorizar sobre esto. Y es una de las cosas del libro, lo que nos viene a decir sobre enseñanza número 1 sobre los libros o los libros electrónicos, es que son dos cosas tan distintas en ese sentido que no se parece, que no es esto. No es que uno va es la evolución del otro.
sino uno nace para satisfacer unas necesidades que el otro ya está cubriendo o el otro no es capaz de cubrir. Pero olvidémonos de momento todavía del libro electrónico. Hablamos de hábitos de consumo digitales. Nos hemos digitalizado. Parte de nuestra vida se ha digitalizado. El trabajo se digitaliza. Habéis llegado hasta aquí, a esta feria, probablemente por medios digitales. Os han comunicado todo por digital, ¿verdad? Todo se ha llegado por correo. Probablemente habéis comprado los pasajes por correo. Habéis hecho la reserva del hotel por correo. ¿Sí? O alguien todavía usó la vieja escuela de llamar por teléfono al hotel y hacer una reserva. Decir la verdad, ¿alguien lo hizo? Es vieja escuela. Pero es verdad, sí, la mayoría de nosotros lo hemos hecho y tú dices, esa es la sociedad de la información realmente. Digamos, ese es nuestro yo digital que ya comienza a funcionar de manera normalizada y que todavía ya no se acuerda de ese otro escenario. Entonces, como esto nos está pasando, como esto lo hemos ya interiorizado sin darnos apenas cuenta, evidentemente nuestro yo lector o nuestra personalidad lectora también comienza a ser influido por estos nuevos hábitos de consumo. Y fundamentalmente se ve influido en 3 aspectos. La manera como se localizan los libros, la manera como se lee y la manera como se comparte. Yo creo que la más evidente y la que ya hemos interiorizado prácticamente es la manera de buscar libros. Sobre todo cuando necesitamos buscar sobre un tema concreto. Ya nadie acude a los ficheros de una biblioteca, ¿verdad? A estas fichas bibliográficas que había en un cajón. Es más, ya ni siquiera acudimos a una biblioteca cuando necesitamos saber de un libro. Lo primero que hacemos es ir a internet. Inclusive antes de ir a una librería, sobre todo si estamos buscando un libro en concreto, antes de ir a la librería y preguntarle al librero, ya comenzamos a hacer, buscamos el libro en internet, lo encontramos y vamos a la librería y lo compramos a lo mejor. O nos enteramos de su existencia gracias a la propia red. Pero también, pues comienza este nuevo fenómeno de leer, puesto que no toda la información hace falta tenerla en un soporte impreso, pues a lo mejor estamos haciendo una simple consulta de un tema que nos puede salir en una enciclopedia. O yo, por ejemplo, necesito buscar un pasaje de la Biblia. Aceptamos, yo no me voy a ir a abrir la Biblia porque me lleva un trocho de trabajo. Si estoy en el ordenador, pues directamente busco las palabras clave, lo pongo en el buscador y ya me sale, ¿verdad? Lo habéis probado todos, estoy seguro. Pues localizo información de una manera completamente distinta. Y la leo en digital. No es que porque la haya encontrado ahí, sino que abro la página web que me dio el primer resultado y leo qué es lo que dice el pasaje en concreto. Luego, es muy posible que el lector o nosotros como lectores inclusive compartamos eso y a lo mejor copiamos este pasaje y lo ponemos en nuestra red. Lo ponemos en nuestro Facebook, lo ponemos en nuestro Twitter o en cualquiera de nuestros canales o redes sociales. Lo que a su vez va a permitir que otro lector encuentre ese libro, encuentre ese pasaje, encuentre la información que yo he compartido, la localice, la lea y etcétera. Entonces, eso es, digamos, la manera en cómo definitivamente comenzamos a cambiar. Perdonad. Bien. Entonces, estamos pasando del cajón de las fichas bibliográficas a ir a los buscadores. Por ejemplo, si buscamos un libro, podemos ir directamente al buscador del Amazon, puesto que es un gran indexador de libros publicados. Y a lo mejor pasamos también a esto, que una vez que lo encontramos, pues lo podemos comenzar a leer en electrónico. ¿Para qué espero a llegar hasta un sitio si a lo mejor lo puedo ahí? Es una opción, ojo, no es que vaya a pasar, como dije, sino que es una opción que vamos a tener. Pero es que esto no solo se limita a la forma como leemos, sino también está transformando las formas de publicación o los modelos de publicación. Realmente ahora cualquier escritor, a través de un blog, por ejemplo, puede publicar su libro online o ir publicando pedazos de su libro hasta tenerlo completo y hacerlo cercano al mundo. Podemos desintermediar a todos los integrantes de la cadena del libro y directamente el escritor puede dirigirse al lector. Entonces tenemos también una herramienta
que nos hace publicar a todos. Pero es que todos nos hemos convertido en escritores. Y eso es algo muy singular que a mí me gusta recordarlo. Además, sobre todo cuando las veces que tengo oportunidad de hablarle a los colegios. A mí me llena de optimismo al final que las redes sociales al menos están obligando otra vez a la gente a escribir con regularidad, a los jóvenes a escribir con regularidad y a construir narraciones sobre su vida. No sé si eso es bueno o malo, pero sí que los obligo a hablar de sí mismos. Y eso es inherentemente positivo en tanto que estamos cosechando futuros escritores, puesto que todo escritor empieza por hablar de sí mismo. Y por lo tanto esa narración que todos hacemos, por ejemplo en Facebook, sobre nosotros, los comentarios que vamos haciendo, es construir una pequeña novela de nuestra vida. Entonces todos nos hemos convertido digitalmente y sin darnos cuenta en escritores, puesto que publicar, el acto de publicar, que era algo antes solo reservado y exclusivo de los que tenían los medios de producción, es decir, de las editoriales principalmente, ahora es algo que puede hacer cualquiera en el computador de su casa. A veces esto me lleva a una pregunta, por ejemplo, si es que ya no son necesarios los editores, puesto que todos podemos publicar, o puesto que ahora ya no hace falta esto, ¿para qué necesitamos editores? ¿Para qué necesitamos toda la cadena del libro? La Wikipedia es un buen ejemplo de lo importante todavía del papel de los editores. Esta es una de las fuentes más consultadas del mundo, si no la más, así es la página de contenidos más consultada del mundo. Y a su vez son las páginas web más editadas del mundo. Si cogiéramos todas las ediciones y versiones que ha habido sobre la guerra de Irak, por ejemplo, llenaría 17 tomos de 1000 páginas cada una. Solo con las versiones que se han escrito en inglés sobre la guerra de Irak. Las distintas modificaciones y todo eso. Es decir, se edita regularmente y se edita con unas normas de edición y criterios de edición tal como se usan en las editoriales, puesto que al fin y al cabo el acceso a esa información, da igual que sea gratis o no, la gente para entenderlo sigue necesitando a los editores que sepan procesar el contenido para hacerlo, digamos, comprensible y legible para los lectores. Con lo cual parece que al menos esa función de momento en un escenario, aunque todos fuéramos digitales, sigue siendo súper necesaria. Puesto que el contenido en bruto no es lo que más necesitan o demandan los lectores. Pero no dejamos de enfrentarnos todavía a una tecnología inmutable. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos ahora mismo en la edición, es que seguimos viendo el libro como una tecnología demasiado bien hecha y demasiado inmutable, como si no hubiéramos en todo este proceso, en estos 600, 700 años desde la creación desde la imprenta, 500 años de la imprenta, no hubiéramos dejado vacíos que no hayamos sido capaces de cubrir presente con la tecnología llamada libro. Entonces sí que hay unos espacios que son ocupables todavía y que quizás es ahí donde aparezcan estas nuevas soluciones. Pero lo que sí me interesa y es importante que entendamos es que poco a poco Internet, las redes, todo el mundo web, nos va ofreciendo una biblioteca infinita al alcance de clic. Es decir, esas bibliotecas que eran todas finitas, se convierte aquí en el sueño borgiano en una biblioteca que parece que nunca se va a acabar. De hecho, para Internet ya parece un mundo infinito, donde todo es accesible, todo es conseguible. Y probablemente en algún momento y en algún futuro, todos los libros que existen se podrán, digamos, conseguir digitalmente o consultar digitalmente. Puesto que inevitablemente hay un proceso de contenidos que nos está llevando hasta allá. Entonces saldrían los agoreros y dirían que esto es el fin del libro y pobrecito y que hay que enterrarlo y todo eso. No, de hecho no. Ninguna estadística que podamos manejar ahora mismo respaldaría eso. El hecho de que, por ejemplo, como os decía, hayamos abandonado las cartas impresas por los correos electrónicos, no quiere decir que vamos a abandonar los libros impresos por los libros electrónicos, en tanto que no son dos realidades equiparables. Cumplen distintas funciones en distintos escenarios.
Si veis, la gente lee masivamente los periódicos digitales, pero sigue leyendo los periódicos impresos. Hay un 11% que sigue leyendo solamente que lee libros electrónicos, así que todavía tenemos una masa de cerca del 88% que todavía no maneja esa realidad. Y la lectura digital, de hecho, se sigue haciendo en ordenadores, por más que promovamos el uso de tabletas, el uso de e-readers, la lectura es un tema de computadores. Solo el 7%, eso sí, por ejemplo, lee un periódico impreso frente a un 56% que leen impreso y digital. Así que el periódico impreso, una vez más, sigue siendo una realidad palpable. Mientras que las ventas de unos e-books en España todavía roza el 3%. Entonces, plantearse, dime. 3% de la facturación. Ahí cuando me refería a 3%, perdona, son el 3% de las ventas, en tanto facturación total. Es decir, de promedio, por reducirlo, una editorial del 100% de su facturación, el 3% vendría por libros electrónicos, el 97% de los libros impresos. Lo que pasa es que estas son realidades, digamos, muy complejas realmente. Yo estoy haciendo aquí una maximización por seguir mi discurso, por hacerlos trampa. Porque claro, si estuviéramos aquí hablando de libros jurídicos, este 3% serían los libros impresos. El 97% del contenido jurídico, si no es digital, está camino de ser digital. Es decir, las separatas jurídicas cada vez se van utilizando menos. En España, de luego, no creo que queden despachos de abogados que lo hagan. Esto no quiere decir que el libro electrónico no plantee un escenario excitante, lleno de posibilidades, porque lo tiene. Si ese 3% no es culpa de los lectores, porque los lectores, por ejemplo, están mucho más arriba. La gente lee mucho más libros electrónicos de los que los compran. Por lo tanto, yo os diría de entrada, si no compran más libros electrónicos, es nuestra culpa. Como editores, como libreros, como distribuidores. Si no somos capaces de convencerlos, o porque no les estamos dando los contenidos de manera adecuada, porque directamente no les estamos dando los contenidos, o porque no se los estamos dando a los precios que ellos esperan. Pero nunca va a ser culpa de los lectores, pues digo, ponernos en la posición de los lectores. Pero por lo tanto, yo diría, si son los problemas de nuestra transformación, ¿pasaría por los e-books? No, una vez más, los e-books entran a pertenecer a este mundo, es una realidad que nace dentro de este mundo. Pero nuestro problema es mucho mayor y ni siquiera es único para nosotros. Si dicen algunos de los teóricos de las relaciones digamos, compras electrónicas frente a compras impresas, que si en el futuro al menos, o en un futuro próximo, o ya está pasando en algunos otros escenarios, que cuando la gente tenga muy claro, sabe lo que quiere comprar, tarde o temprano va a decidir hacerlo por internet, puesto que un espacio físico nunca va a poder plantear ni el número de títulos suficientes que tiene un espacio digital, ni probablemente pueda competir por precio, puesto que los gastos que tiene el entorno digital para una librería digital, por ejemplo, o para versión digital de una librería, son infinitamente inferiores a los que tiene un espacio físico. Y eso casi que es bueno que sea así, ya lo veremos. Entonces, mucha gente, por ejemplo, compra ropa ahora por internet, sobre todo cuando tienen muy claro qué es lo que quieres. Pero si no sé lo que quiero, internet es un mundo horrible si no sabes lo que estás buscando, ¿verdad? ¿Habéis probado a simplemente surfear y buscar libros por azar en internet? Pasar y pasar scrolls, parece que de hecho ni siquiera estamos mentalmente capacitados para asimilar información a nivel de rastreabilidad simplemente. Internet es muy bueno para lo primero que ves, se te antoja y lo compres, pero muy malo para decir, quiero ver qué títulos ha publicado esta librería. Y vas a su página web y nunca va a estar de un vistazo todos los libros de una editorial, todos los libros que tiene una librería, ¿verdad? Ese efecto mágico de la mesa de novedades, si queréis. Eso, por más que pongamos miles de miniaturas, nunca llega a generar ese impacto. Por lo tanto, se dice que cuando yo no sé lo que quiero, lo que estoy buscando es una experiencia, pues es un momento perfecto para acudir a los espacios físicos y para buscar las librerías. No sé si es exactamente así, como os digo, es una teoría que hay bastante asentada en el mundo de los analistas del comercio electrónico.
pero puede que por ahí vayan muchas ideas. Para mí, perdón. Para mí personalmente, por donde sí que pasa, gran parte de entender este nuevo fenómeno, es por entender a nuestros lectores y comenzar a replantear nuestro modelo. ¿Y por qué os digo esto? Porque por casi con toda seguridad, las librerías que tenemos, o muy pocas librerías conozco yo, que están realmente pensadas para los lectores, o pensado para un lector específico, para un lector ideal. Las comienzan a ver, pero la mayor parte de las librerías siguen funcionando como simples tiendas de libros. Y como os dije, una tienda de libros nunca va a competir con la gran tienda que puede ser Internet. Pero una librería que sea capaz de ofrecer otro tipo de soluciones, que genere otro tipo de deseos, creo que por ahí va. Entonces, para mí lo importante ahora mismo es hablar de un modelo orientado a consumidores. Tenemos que volver a pensar nuestros negocios, nuestras librerías, nuestra cadena, desde el punto de vista del lector y no tanto del propio sector. ¿Por qué? Yo creo que aquí llegamos un poco al nudo de esta presentación sobre lo que vamos a incidir ahora mismo y para mí la clave del sector. Y es que actualmente siempre se ha hablado de la cadena de valor del libro. ¿Lo habéis escuchado? Se supone que la cadena es una cadena donde cada uno va añadiendo valor hasta llegar al consumidor final, que es el lector. Es decir, parafraseando un poco a Kotler, que fue el gran teórico de las cadenas de valor, la cadena de lo que se trataba era de crear valor para los lectores al tiempo que se minimizaban los costes de los libros. Es decir, intentaba que el libro fuera cada vez mejor, entregarle al lector cada vez un mejor libro, a la vez que yo iba reduciendo mis costes, por lo tanto aumentaba mi margen de ganancias. Y así ha sido y así ha funcionado y hemos seguido con una cadena bastante inmutable y bastante irrompible durante bastante tiempo. Y existe esta idea de cadena. El problema es que el concepto de valor editorial actualmente en el escenario que nos movemos ahora, en un escenario como veíamos de transición hacia esta sociedad digital, comienza a mostrar, digamos, sus falencias o sus agujeros. No es ni siquiera exclusivo del sector digital, a muchos sectores les pasó. Ejemplo, las agencias de viaje. ¿Habéis visto que las agencias de viaje se han reducido dramáticamente? Que cada vez van quedando menos y menos y menos hasta que un día va a quedar una. ¿Por qué? Pues porque ellos creían que eran vitales en la cadena de valor viaje, se creían que eran imprescindibles en la cadena de valor viajar, y se dieron cuenta, en un día se despertaron y vieron que no, que ellos no eran necesarios para viajar. Y pum, llegó alguien y los desintermedió. Probablemente las mismas aerolíneas cuando decidieron venderle a los compradores directamente o dárselo a intermediarios tecnológicos que gestionaban mucho mejor la venta de pasajes. Y con lo cual decían, pues podemos reducir este costo que nos ahorramos, pues lo llevamos a nuestro margen de beneficios. Pues Internet hizo eso con los viajes. También, como veíamos, está comenzando a afectarnos en tanto sector editorial. Como dije, no es un tema, ojo, una vez más, de libro electrónico, es un tema de hábitos de consumo, de cómo estamos transformando, cómo estamos cambiando. ¿Y cómo es el valor en el sector editorial? Fundamentalmente, hablamos de contenido, de objeto y de disponibilidad. ¿Os suena algo esto? Se supone que cuando obtienes a partir del valor que generas en un objeto, además puedes asignarle el precio.
Y en el libro tú le asignas el valor, uno, con el contenido. Pues yo tengo un contenido específico, que en este caso, digamos, en el caso que nos ocupa aquí, sería el contenido cristiano. Y este contenido evangélico, tiene un valor para una serie o grupo de lectores. Con lo cual, si yo monto una librería de este contenido, entiendo que van a haber lectores que darán valor a eso. Por otro lado, tengo el objeto. Es decir, el contenido, como no existe en la nada, sobre todo en el modelo tradicional de la edición, teníamos a unos señores llamados editores que se encargaban de modelar ese contenido. Entonces el señor llegaba, lo editaban, lo corregían, lo imprimían, lo ponían en las tapas, le hacían un diseño y lo empaquetaban y lo dejaban bonito. Entonces se supone que el lector luego, pues parte del valor que pagaba era en el objeto. Por eso, por ejemplo, si un libro es de tapa dura cuesta más, si es de tapa blanda cuesta menos, ¿verdad? Si entendemos que existe el valor en el objeto. Y finalmente la disponibilidad. Es decir, si el libro está disponible en la librería, pues se asigna un valor porque podamos comprarlo. Si no está disponible, entre menos disponible esté, pues más complicado es el valor. Sí. El hecho que esté al lado de tu casa genera valor que si tuviera que traer el libro desde otro país. Por eso los libros que importamos son más caros, puesto que la disponibilidad al ser menor, hacer que esté disponible, pues ahí crea mucho valor. Y la gente pues que lo paga, pues está dispuesto a asumir el valor ese porque le sale a cuenta, ¿no? Y esto es muy bonito de ver porque generalmente no nos solemos reflexionar por qué los libros cuestan lo que cuestan. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué los libros cuestan lo que cuestan? A mí siempre me pareció una ciencia bastante curiosa. La ciencia, de hecho, hay fórmulas matemáticas en el sector editorial para asignar el precio a un libro. Y generalmente, cuando empleas esa fórmula o cualquier otra fórmula, curiosamente, la que menos se tiene en cuenta es el contenido. Generalmente el objeto marca el valor del libro. La disponibilidad, sobre todo cuando se importa y eso, donde el librero pues asigna un valor, es el responsable de así cambiar el precio, modificar el precio, añadiendo sus costes y todo el tema de la importación, pues ahí sobre todo. Pero en escenarios de precio fijo, sobre todo como España, donde el librero pues simplemente tiene que asumir el precio que le pone el editor y lo vende así o no lo vende, casi todo el precio viene dado por el objeto. Y nos lleva para mí la paradoja del libro. Y es que da igual que el libro sea escrito por un premio Nobel, que esté escrito por el famoso de la tele que nunca ha escrito un libro y va y cuenta 3 tonterías. Pero si el libro es igual de gordo y tiene mismos costes de producción, el libro va a costar exactamente igual. ¿No llama la atención? A mí siempre eso me ha llamado poderosamente la atención, que no asignemos valor al contenido, al menos un valor que se refleje en el precio. Si parece que nos convertimos todos o nos convierten a todos en vendedores de objetos. No sé cómo, no somos mercaderes culturales, somos mercaderes de un objeto que se llama libro. Y hemos construido toda la cadena orientada a satisfacer, digamos, las necesidades de ese producto libro. Y si no me creéis, mirad esto. ¿Os suena? ¿Conocéis los márgenes del libro? Estos son los márgenes, ahora mismo es la media en España. El autor se lleva el 10% por cada libro vendido. Imagínate que el libro cuesta $20, pues el autor se llevaría $2 por cada libro que se vende. El editor se llevaría un 43%. Los buenos editores se llevan un 43%. La verdad es que un editor chico y recién salido se lleva todavía menos. En algunos casos hasta bastante menos. 12% la distribuidora, 13, 14, 15, más o menos nos movemos en esos números. Y el del 34, 33, 32 la librería, 34, pues una librería como el Corte Inglés, que se puede llevar hasta 40.
Y una librería así pequeña de barrio, pues igual solo se puede llevar el 30 o 28. Es curioso como la misma librería vendiendo el mismo libro al mismo precio, unos ganan más y otros ganan menos. Pero lo que sí es sangrante es que el tipo que se tiró, yo qué sé, 2 años escribiendo una súper investigación que le ha llevado la vida, se ha dejado ahí la piel y ha prometido todo, pues se lleva al final menos por cada libro que el tipo que se encarga de moverlo del punto A al punto B. Que no quiero decir que eso no tenga valor, eso tiene un valor infinito y todos lo sabemos. Pero no deja de ser, teóricamente o intelectualmente, mover el libro del punto A al punto B, ¿verdad? Y eso pues sí que introduce una problemática y una debilidad que antes no existía, pero que ahora en un universo digital, en un universo donde todos pueden publicar, en un universo donde el contenido es muy accesible, comienza a revelarse. Porque claro, ahí es cuando entonces nos encontramos un tipo de, mira, para llevarme ese 10%, que al final si vendo 1000 libros va a ser un éxito y es que van a ser $2000, pues lo publico en red gratis y por cada conferencia me dan $2000 y hago 10. Así, y pasa, y sabemos que eso está pasando. O sea, esa es la debilidad del sector, que como dábamos valor al objeto, porque claro, si el contenido fuera lo más importante, que algunas veces lo es para el sector editorial, es decir, esto es un término genérico, pero cuando encargamos un libro, cuando encargamos un diccionario, enciclopedias antiguamente, pues había que pagar a los autores a tanto alzado y eso sí se llevaban un dineral y bueno, eran las pocas veces, pero eso es lo mínimo. La mayor parte de la edición, el 90% de la edición es esto. Y lo interesante es que eso no sería problema, una vez más, si siguiéramos viviendo como hace 20 años. Pero no es así. Tenemos una realidad más o menos que es esta. En relación al precio, como os digo, el contenido tendría un valor monetario, si queréis, o de precio poquito, el objeto mucho más, y la mayor parte porcentualmente se lo llevaría la disponibilidad. Con lo cual la mayor parte del precio del libro, cuando compramos un libro, lo compramos por la posibilidad de poder comprarlo. Entre la tautología, pues algo así, ¿no? Lo entendemos. Es decir, cuando compramos un libro, como la mayor parte de nuestro dinero se va al distribuidor y al librero, realmente se está yendo a la posibilidad de poder comprarlo en esa librería. Si compramos el mismo libro en internet a la editorial, pues entonces todo el dinero iría a la editorial y sería otra historia. Pero ahora mismo no, el 90%, 99% del mercado es esto. Es satisfacer esta cadena que funciona así. Y eso no sería problema una vez más si estuviéramos viendo hace 20 años donde el camino era la única manera de acceder a un libro, era siguiendo la línea que nos marcaba el sector editorial y yendo a comprarlo en la librería. Y esto con un libro, por ejemplo, de esta temática, que es la temática evangélica o cristiana, es evidente. Estoy seguro que hace 20 o 30 años, probablemente en una ciudad mediana o grande solo habría una librería de esta temática y con libros que solo se podían comprar en esa librería. Por lo tanto, si yo quería un libro evangélico, pues la única forma era ir a esa librería y comprarlo, porque ni plantearme hace 20 o 30 años buscar librerías en otras ciudades. Y ya no te digo en otros países o comprarle a las editoriales, eso no existía. La única manera de acceder al libro era seguir ese camino que nos marcaba, que nos había creado el sector editorial y comprarse a la librería. Es genial, era genial, porque esto era lo que se ha llamado el monopolio de la palabra, o al menos el monopolio de la palabra escrita. Era un negocio fenomenal. Y por eso, sobre todo en los años del boom editorial, de las mass media, 70s a 90s, se crearon todos los grandes grupos editoriales, o al menos se modelaron como ahora lo conocemos. Llámese Random House, llámese Planeta, llámese, si me entendéis, ¿no? Estos supergrupos, Alfaguara, Santillana, perdón, se modelaron al calor de estos grandes años del monopolio y control de la palabra. Porque además el libro
funciona con exclusividades, es decir, el autor solo lo publicaba con un editor y por lo tanto o compro el libro en el formato único que me ofrece el editor y en la librería única que me ofrece el sistema, o no lo leo. Y no lo leo significaba en ese entonces no leer ninguno, porque todos funcionaban bajo el mismo parámetro y el mismo modelo. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos ahora? Que el camino ya no es una línea recta que une al escritor con el lector en una serie de escalas forzadas. Eso ya no existe. Y no puedes seguir esperando que esto vuelva a pasar, porque no va a volver a pasar en el sector editorial. Estos años dorados no volverán. Es decir, nos enfrentamos ahora a una realidad que ofrece el acceso al contenido a través de muchos canales y muchas formas de acceder a él. Entonces, cuando llega este dilema, es decir, yo voy a la librería, tienen el libro cristiano, pues, ¿sabes qué? O no me gusta el precio, o no me gusta este formato, o lo que sea. Ahora yo voy a internet y lo busco a otro precio, o lo busco en otro formato, en una edición de otro país. O inclusive lo compro en otro idioma. Este es el universo que comienza a abrirse y estos caminos que se comienzan. Entonces, ya al no tener más el monopolio, tendremos que hacer un esfuerzo adicional para seguir captando la atención de los lectores, para seguir captando su interés, puesto que desde luego el que teníamos con el modelo tradicional, pues sí que lo hemos perdido. ¿Cuál es el tema? Que como somos un sector y como sector, es decir, todos intentamos jugar con las mismas reglas, cambiar las reglas de juego, pues va a llevar un tiempo. Entonces, por lo tanto, de momento seguimos funcionando con el modelo tradicional, aún sabiendo que los lectores ya no lo hacen. Y esto nos lleva a pensar, por un lado, ¿cómo valoran realmente los lectores un libro? ¿A qué le da valor un lector un libro? En primer lugar, al contenido. Es decir, yo quiero leer este libro y yo sobre todo pago por leerlo porque es lo que quiero leer. Y todos como lectores nos pasa. En segundo lugar, sí que le damos valor al objeto. Es decir, oye, estoy dispuesto a pagar un poquito más por la edición de tapa dura o no. Y quiero pagar un poco menos porque a mí me vale con leer bolsillo. Así que entendemos un poco cómo va eso. La disponibilidad si se nos escapa. No sabíamos que costaba dinero llevar el libro del punto A al punto B. En serio, los lectores, pues supongo que tú como lector, si te pones en papel dirás, el libro se materializa por arte de magia en la librería. Entiendo que se llevan un margen de beneficio, pero no sabía que era tan alto. Sí, tú crees que la mayor parte del dinero va para el escritor, y de hecho estaba esa idea del escritor millonario, ¿no? Porque dice, pucha, $20 este libro, te se llevará por lo menos $10. Y os aseguro que yo hablo regularmente con los lectores en las ferias y en eso, y todavía la mayor parte de los lectores cree que es así, que la mayor parte del dinero va, y por eso cuando llegan con su primer libro a las editoriales y les plantean estos contratos leoninos, se dan cuenta que no. Entonces tenemos dos sistemas enfrentados, ¿verdad? Por un lado, el que ofrecemos todo el sector editorial, de poco valor al contenido, más valor al objeto y súper valor a la disponibilidad. Y por el lado los lectores que le dicen, oiga, que a mí lo que me importa es el contenido y usted le está dando como mucho valor a que yo acceda a él. Y eso estaba muy bien cuando no había otra manera, pero ahora que yo tengo otros caminos, no sé si yo estoy dispuesto a pagar por tu acceso, por tus problemas de disponibilidad. Y ojo, los problemas de disponibilidad. Nos ha costado, Dios y ayuda, de hecho, mejorar eso. Éramos un poco vagos, si queréis, perdonad la palabra, a la hora del sector de mejorar su propuesta de valor con esta cadena. Como era tan fácil y como estaba todo hecho, pues ni nos esforzamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que podíamos haber mejorado la disponibilidad imprimiendo los libros en los países a donde se iban a vender, en vez de estar haciendo megatiradas en un solo país para hacer unas importaciones carísimas. Hace años tenemos lo de la impresión bajo demanda, y cuántos realmente han incorporado ese tipo de soluciones tecnológicas para ofrecer un libro impreso más barato a los lectores.
¿Cuántas librerías han incorporado esa tecnología para darle esa solución a los lectores cuando no tienen el libro disponible? Pues muy pocas, lo sabemos. Entonces, sí, claro, pero precisamente yo no digo que eso sea un problema tuyo, mío o de alguien. Es un problema como sector. Los lectores no les importa tu problema personal. Yo quiero mi libro. Pero el problema es que nosotros como sector no hemos sido capaces de dar buenas soluciones. No hemos sido capaces de mejorar nuestra propuesta. Así, realmente como sector lo único que sabíamos era coger el libro, editarlo y meterlo en las librerías. Y en términos de pensar en el lector, hacer más que eso nos costaba un montón. Obviamente esto poco a poco nos va pasando factura. Y nos irá pasando factura como sector. Si no somos capaces de acomodarnos a sus demandas, a las exigencias que tenemos todos como lectores. Sí, ¿quién no quiere un libro más barato en su librería? ¿Quién no quiere un libro de mejor calidad en su librería? ¿Quién no quiere mayor acceso a libros en su librería? Pues todos, como lectores todos. Cuando nos lo planteamos como sector parece que todos son problemas. Algo tenemos que comenzar a hacer. Entonces, ciertamente, a lo que comenzamos a enfrentarnos es a una cadena, esta cadena de valor del libro que se rompe, que se comienza a resquebrajar, que en efecto comienza a mostrar sus carencias y a entrar en cortocircuito entre lo que somos capaces de ofrecerle al lector respecto a lo que él como lector nos está demandando como sector. Y además, todo esto se complica para mí, se ha complicado en los últimos años. Esto no sé, no me acuerdo ahora yo con todos los países que vivo ahora no me acuerdo. En España está la palabra súper bonita, o en España o en Colombia. Pescar en río revuelto. ¿Dónde era que se dice? ¿En España o en Colombia? Se dice en España, ¿no? En Colombia, lo de pescar en río revuelto. Como entramos en crisis, comenzó una gente a pescar en río revuelto. Porque claro, como nosotros teníamos unos huecos, unas falencias, una problemática, digamos, sistemática, que se puede llamar así, pues un problema de sistema, pues una serie de personas comenzaron a llenar vacíos que no estaban, como pueden ser los supermercados cuando comenzaron a sacar las librerías. Dijeron, a estos les cuesta un montón vender libros baratos porque no manejan volumen. Nosotros solucionamos esto. Además, como nosotros podemos vender a costo, porque nosotros no ganamos con los libros. Escasamente ganamos con la comida, ganamos básicamente pagando a 90 días o a 180 días con el dinero inmovilizado. A mí todo esto de beneficios que más me da. Entonces llegan unos monstruos y que nos comienzan a comer mercado. Y llegan unos señores en los aeropuertos que comienzan a comernos mercados. Llegan unos señores que tienen un simple kiosco y meten ahí libros y nos comienzan a comer mercado. Si como tenemos problema en satisfacer demandas o dejamos demandas insatisfechas, pues ahí llegan unos señores que las cumplen. Y dentro de estos señores, llegan unos señores que se llaman piratas informáticos o como queráis llamarlo, que como no tenemos libros electrónicos disponibles, pues van, los escanean y lo ponen en la red. ¿Por qué? Pues nosotros no estamos siendo capaces de ocupar esos espacios. Nos cuesta Dios y ayuda a llegar a esos espacios. ¿Por qué? Como dices tú, no es que yo lo haría si por mí fuera, claro, pues porque como sistema no nos decimos, oye, ¿cómo damos solución a esto? De hecho, como encima nos gusta librar cada uno la guerra por nuestro lado, pues llega un supermercado, nos hace la mega compra, decimos, que se mueran los libreros, pues vamos a darle todo esto a los supermercados. Y luego nos quejamos que porque cierran las librerías, ¿no? Esto en España es así. Por ejemplo, tú como editor has sido el primero en darle súper descuento a la cadena de librerías, pues mira, lo que va a pasar es que te cierran el de al lado. Entonces, claramente, si veis, realmente ha sido por este problema de valor. Nos ha costado entender el tema del valor.